Bienvenidos a la segunda parte de la clase anterior. Dijimos que íbamos a ver dos tipos de biomoléculas orgánicas, que eran los carbohidratos y también las proteínas. Bueno, para la clase de hoy día el objetivo general es que ustedes comprendan la forma de clasificar las proteínas e identificar la función y propiedades de estas, ¿ya? Pero antes de comenzar la clase, los voy a poner en la siguiente situación, o más bien dicho, les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Te has preguntado por qué la clara de huevo se vuelve opaca al freírla o se pone blanca? Si es así, estamos bien, estás en la clase correcta. La clara de huevo contiene grandes cantidades de proteínas llamadas albuminas, no sé si lo sabías, y estas normalmente tienen una forma tridimensional, específica gracias a los enlaces que se forman entre sus distintos aminoácidos. El calor causa el rompimiento de estos enlaces y expone a estos aminoácidos hidrofóbicos, o sea, hidrofóbico quiere decir hidro, es de agua, fóbico es como fobia, miedo, o sea, que odian el agua, que normalmente están en el interior de las proteínas. Mencionar que las proteínas están compuestas por aminoácidos. Los aminoácidos hidrofóbicos, al tratar de evitar el agua que los rodea en la clara de este huevo, se pegarán unos con otros y forman una red que le da una estructura a la clara de huevo y la vuelve blanca y opaca. A esto nosotros los vamos a conocer con el nombre de desnaturalización de las proteínas, ¿ya? Así que vamos a comenzar con la clase. Espero que les haya gustado esta pequeña introducción y que hayan conocido una proteína que tienen los huevitos que se llama albumina. Las proteínas, como ya pudimos adelantar un poquito aquí, están compuestas por una estructura principal, al igual que los carbohidratos que estaban compuestos por los monómeros, estos monosacáridos. Las proteínas también están compuestas por una estructura principal y única que nosotros lo conocemos con el nombre de aminoácidos. Y los aminoácidos son súper importantes también para nuestro cuerpo. Las proteínas, integrarlas en nuestra dieta es muy importante. Quizás algunos de ustedes sean veganos y no consuman proteínas de origen animal, solamente proteínas de origen vegetal, pero acá vamos a conocer algunas características y los beneficios que traen estas proteínas para nuestro cuerpo. Entonces, las proteínas están compuestas por unidades denominadas aminoácidos, y estos aminoácidos son muy importantes para nuestro cuerpo porque hay aminoácidos que son esenciales para nosotros. Entonces, si nosotros juntamos muchos aminoácidos, vamos a formar una proteína. Acá, como ustedes lo pueden ver, cada uno de estas esferas son un aminoácido, y la unión de todas estas aminoácidos formarán una proteína. Las proteínas no todas son lineales, hay algunas que son lineales, sin embargo la mayor parte de ellas las encontramos en forma globular. Las proteínas, dependiendo de la función que van a cumplir, se van a plegar o se van a mantener lineales. Hay diferentes tipos de aminoácidos, hay 20 tipos de aminoácidos. En realidad hay alrededor de 250 aminoácidos, pero son 20 aminoácidos que son importantes para nuestra dieta, pero solo 9 de ellos son esenciales, o sea, que nuestro cuerpo no los va a producir. Los aminoácidos esenciales, de los cerca de 250 aminoácidos que existen, como les mencionaba anteriormente, hay 20 aminoácidos que se consideran importantes y esenciales. Y esto nosotros los vamos a dividir en 3 grandes grupos: los esenciales, los no esenciales y los condicionales. Los esenciales son aquellos que no produce nuestro cuerpo y por lo tanto han de adquirirse a través de alimentos. Por ejemplo, ¿cuáles son estos aminoácidos? La histidina, la isoleucina, la leucina, la lisina, la metionina, la fenilalanina, treonina, el triptófano y la valina. Los no esenciales son los aminoácidos que sí produce el cuerpo. ¿Cuáles son estos? La alanina, la
asparagina, el ácido aspartico y el ácido glutámico. Y los condicionales, estos son necesarios para paliar ciertas enfermedades o también el estrés. ¿Cuáles ayudan a eso? La arginina, la glutamina, la tirosina, la glicina, la ornitina, la prolina y la serina. Ahora, la proteína. La proteína nosotros ya les dije que es la unión de los aminoácidos a través de unos enlaces que se llaman enlaces peptídicos. Y la interacción de los distintos grupos que presentan, permitiendo que las proteínas tengan distintas formas de organizarse en el espacio. Como yo les mencionaba, tenemos un grupo de aminoácidos y estos grupos de aminoácidos se van a unir y van a formar un péptido y estos péptidos al plegarse, unirse, van a formar lo que es una proteína. Como les dije anteriormente, no todas las proteínas son lineales, generalmente son globulares y cuando tienen las proteínas tienen como ciertas etapas y cuando están en la última etapa es cuando ya es una proteína en sí, ¿ya? Las características y función de las proteínas. Las proteínas tienen diferentes funciones. Aquí ustedes pueden ver y observar varias funciones, alrededor de 7 funciones, y las características de cada una de estas funciones. Las proteínas son extremadamente esenciales para nuestro cuerpo, ya que están relacionadas con muchos procesos que ocurren en el interior de nuestro cuerpo. Se requieren para, decirlo así, muy poco científicamente, la formación de nuestros músculos, en caso de las mujeres embarazadas, cuando se está formando nuestro cerebro, también es muy importante la ingesta de proteínas de origen animal para que nuestro sistema nervioso se complete de una buena forma, por decirlo así bien vulgarmente. Dentro de las funciones que cumplen las proteínas está la estructural, que forma parte de las membranas celulares, componen el citoesqueleto y actúan como receptores, por ejemplo el colágeno y la queratina. Dentro de la función enzimática tenemos los biocatalizadores de las reacciones químicas, todas las enzimas son proteínas y estas enzimas, si ustedes recuerdan, están relacionadas con el metabolismo de nuestro cuerpo. También dentro de las funciones de las proteínas está la hormonal. Algunas son de naturaleza proteica, como por ejemplo la insulina, el glucagón y las hormonas del crecimiento, entre otras, y hay otras hormonas que son de origen lipídico, que no es el caso. También tenemos que las proteínas cumplen función de defensa porque forman inmunoglobulinas o anticuerpos. También las proteínas cumplen la función de transporte, son transportadoras de gases respiratorios, como por ejemplo la hemoglobina, de lípidos en la sangre, las lipoproteínas, en las membranas plasmáticas actuando como carriers, también como la membrana plasmática tiene también proteínas insertas en su membrana que ayudan al transportar elementos desde interior al exterior de la célula. También las proteínas cumplen la función contráctil. La actina y la miosina constituyen la miofibrilla responsable de la contracción muscular, por eso les decía como muy vagamente que formaba los músculos, pero en realidad son estas las proteínas que actúan la contracción muscular. Y también las proteínas cumplen una función energética. Solo en condiciones extremas, por ejemplo, cuando los carbohidratos y los lípidos han sido utilizados, se ocupa esta reserva. A ver, voy a explicar esto de mejor forma. Nuestro cuerpo, cuando nosotros nos alimentamos, los carbohidratos la energía que nos aportan los carbohidratos también se almacena en forma de grasa y los lípidos también se van a almacenar en nuestro cuerpo en forma de grasa, ya lo son. Si nosotros estuviéramos en condiciones extremas, que no nos alimentáramos por mucho tiempo, lo primero que se va a consumir va a ser los carbohidratos. La energía que se va a consumir va a ser la de los carbohidratos. Luego, cuando se acabe esa reserva energética, va a pasar a los lípidos, a la grasa en sí. Y cuando ya consuma todos los lípidos, va a utilizar la reserva energética que nos proporciona las proteínas. Sin embargo, la energía que nos proporciona
la proteína es muy poco eficiente. Por lo tanto, no nos va a servir en realidad de mucho. ¿En qué alimentos vamos a encontrar nosotros las proteínas? Nosotros vamos a encontrar las proteínas, las vamos a dividir en origen animal y en origen vegetal. En los animales vamos a encontrar en las carnes, carne roja, en el vacuno, en el cerdo, en el pollo, en el pavo, en el pescado, en los huevos. Y de origen vegetal lo vamos a encontrar principalmente en las leguminosas, o sea, las legumbres, y también en algunos frutos secos. Acá se lo está mencionando. Vamos a ir por partes. En la fuente animal de proteínas podemos encontrar en la pechuga de pollo, que nos va a aportar 30 gramos más o menos de proteína. El huevo nos va a aportar 5,5 gramos de proteína. Los filetes de res, la carne de vaca, nos va a 30 gramos de esta nos va a proporcionar 7,2 gramos de proteínas. 40 gramos de pescado nos van a aportar 7,5 gramos de proteína. Y filetes de cerdo, si nosotros consumimos 40 gramos de filetes de cerdo, nos va a aportar 7,9 gramos de proteína. Si ustedes se dan cuenta, uno de los que más nos aporta es la carne de vaca, de res, que 30 gramos nos va a aportar 7,2. Si bien es cierto, el pescado nos aporta igual harto, pero son 40 gramos, son 10 gramos más. Por lo tanto, tanto el filete de cerdo como el pescado es una muy buena fuente de proteína. Por eso es tan importante incluirla en las dietas. Y en cuanto a la fuente vegetal de proteínas, tenemos las legumbres. Acá, por ejemplo, una taza cocida de lentejas nos va a proporcionar 17,9 gramos de proteína. Las habas de soya, dice que es uno de los cereales que nos aporta más cantidad de proteínas. En cuanto a las verduras, tenemos que una taza cocida de espinacas nos va a proporcionar 5,3 gramos de proteínas. Y en cuanto a los frutos secos, las almendras son las que más nos van a otorgar proteínas con 7,6, un cuarto de taza. Los pistachos, 6,6 gramos. Y dentro de las semillas, la chía, que son 28 gramos, nos va a proporcionar también 4 aproximadamente gramos de proteínas. Ahora vamos a hacer una comparación, así como para generar un poco más de polémica, para aquellas personas que quizás están pensando en ser veganos, para que ustedes sepan, porque siempre hay una discusión entre la gente que es omnívora, o sea, que come tanto vegetales como carne animal, y aquellos que son vegetarianos, y con los veganos que ya es un poco más, por decirlo de alguna forma, que no suene mal, como extrema su dieta, su alimentación. En cuanto a la proteína animal, el 90% es de absorción, en cambio la proteína vegetal se absorbe entre un 60 y un 70%. En cuanto a la digestión de la proteína animal, va entre un 95 y un 100% la digestión de esta. Y el 85% de los vegetales. Las proteínas de origen animal tienen un alto valor biológico en general. Las proteínas vegetales presentan aminoácidos limitantes en general también. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que las proteínas de origen vegetal, si bien hay algunas que nos van a aportar una gran cantidad de proteínas, sin embargo, estas carecen de ciertos aminoácidos que son esenciales para nuestro cuerpo. Por lo tanto, si bien se consume proteína, pero no es lo mismo, yo siempre lo he dicho, no es lo mismo consumir una proteína de origen animal que me va a proporcionar otro tipo de aminoácido a una vegetal. En general, los alimentos ricos en proteínas grasas con colesterol, vitamina B, incluida la B12 y la zinc, la proteína animal, sin hidratos de carbono, ácido fólico ni fibra. En cambio, las proteínas vegetal tenemos que en general son alimentos, son
tienen hidratos de carbono, tienen ácidos grasos que son esenciales, antioxidantes, magnesio, calcio, mucho ácido fólico y no tienen vitamina B12. Si bien es cierto, tienen en realidad las vegetales, tanto con la proteína de origen animal vegetal, cada una por sí tiene, nos van a proporcionar ciertas características muy importantes para nuestro cuerpo. Eh, Así es que yo siempre sugiero incluirlo en la dieta. Si bien puede uno disminuir la ingesta de proteína animal, sí, en eso estamos claros, pero eliminarla, erradicarla, siento que puede ser un poco agresivo para nuestro alimento. Obviamente esto siempre va a quedar sujeto a cada uno es libre de hacer, de alimentarse como uno considere más adecuado. Pero yo considero que el veganismo es quizás una dieta muy extrema, sin embargo uno tiene que ser un poco equilibrado. Vamos a continuar. Ahora vamos a ver las deficiencias de las proteínas en nuestro cuerpo. Hay personas que no comen absolutamente nada de proteínas, que es muy raro en todo caso, pero la ingesta de proteínas es muy baja en algunas personas, y aquellas personas que, por ejemplo, se vuelven al veganismo y que por ejemplo, no van a una nutricionista, que no llevan un plan alimenticio o que no conocen y solamente por moda, por decirlo de alguna forma, lo están haciendo, pueden tener alguna de estas complicaciones, como por ejemplo, la deficiencia de la proteína en nuestro cuerpo nos puede producir anemia, hipoglucemia, pérdida de peso, cabello muy frágil, líneas en las uñas, piel pálida, debilidad en general, desmayos, dificultades para dormir, dolor de cabeza, síntomas emocionales. Ahora, si usted presenta alguno de estos, no quiere decir que tenga un déficit de proteína, pero una persona que es consciente de que no está consumiendo una buena cantidad de proteína o está haciendo una dieta muy extrema y presenta alguno de estos síntomas, se puede deber a esto. En cuanto a los excesos de proteína, tenemos, por ejemplo, la osteoporosis, la fatiga, problemas en el riñón, obesidad también, enfermedades coronarias y también el Parkinson. Y el Parkinson también es una condición, una enfermedad que está también relacionada mucho con nuestros adultos mayores. El Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más común y que afecta a 1 de cada 100 mayores de 65 años, y tiene entre sus rasgos característicos la presencia de agregados de proteína que en circunstancias normales deberían ser desechados y que se acumulan hasta provocar la muerte de las neuronas y, bueno, ustedes como ya lo conocen, lo que continúa. Vamos a hacer una pequeña síntesis de la materia que hemos visto hasta el momento. Los elementos principales de las proteínas son el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, las unidades básicas de construcción, que son los monómeros, son los aminoácidos. El tipo de enlace es el enlace peptídico, o sea, estos aminoácidos se unen entre sí a través de un enlace peptídico. Los niveles de organización tenemos que se organizan, como yo les mencionaba, en estructuras anteriormente, la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, y la cuaternaria es esta última, que generalmente son las proteínas globulares. La primaria es una lineal. Las fuentes de obtención de estas proteínas son en las carnes rojas y blancas, los lácteos, los huevos, legumbres y frutos secos, entre otros. Recordar que muchas de estos alimentos se pueden repetir dentro de los nutrientes. Recordar que cómo se clasifican estos alimentos, se estudia cada uno de estos alimentos y se estudia la cantidad de nutrientes que tienen. Las carnes rojas, por ejemplo, tienen una mayor cantidad de proteínas, sin embargo, también tienen carbohidratos y también tienen lípidos, y también tienen vitaminas y otras biomoléculas, pero en menor cantidad. Por eso, la mayor cantidad de estos alimentos es las proteínas. Espero que les haya gustado la clase, espero que la hayan entendido. Si tienen alguna duda, quieren aportar con algo, quieren refutar quizás algo de lo que yo haya dicho, por favor háganlo, envíenme correo, un WhatsApp, lo que ustedes estimen más conveniente. Recuerde que me tienen que enviar sus guías,
las guías y las tareas que yo le dejé antes de que nos fuéramos a la pandemia. También mencionarles que les voy a dejar una evaluación que ya les tengo lista, que van a tener que usar una aplicación, que bueno, es una página web en donde hay una tarea para ustedes, que es una especie de pruebilla, en donde me va a indicar si que usted está comprendiendo la materia o no. eh, si ha hecho también sus guías, y esto va a quedar como también como un precedente de que usted escuchó esta clase, de que usted ha hecho sus guías, y también yo poder hacerle una retroalimentación de acuerdo a lo que usted responda. Cuídense mucho, nos vemos.